a este su Facebook Live en la página de Primer Impacto. Les saluda Jessica Domínguez y en esta ocasión quiero contarles que estoy súper contentísima, como muchos de ustedes me imagino. Y Kim, me confirmas que ya estamos al aire, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, gracias. Estoy muy contenta porque mi equipo compartió esta foto bien linda de Michelle, su esposo y la bebita. Llegó, felicidades a esta hermosa familia. Qué linda manera de poder empezar el fin de semana, ¿no? Con estas noticias. Es que si todavía no le han mandado sus saludos, me lo acaban de enseñar en Instagram. Ahí está la foto de la familia. Michelle Galván y su esposo celebran hoy día la gran bendición de tener su bebita con ellos. Así que gracias por estar en este Facebook Live, donde vamos a conversar específicamente acerca de ciertas preguntas que nos están llegando. Acá me dan una copia de un I-94 y vamos a hablar de esto en unos cuantos minutos. Saludos a todos ustedes y empiezo como siempre pidiéndoles que por favor nos ayuden a compartir esta transmisión, porque de esa manera podemos informar a más familias inmigrantes en todos los Estados Unidos e inclusive a los que están fuera del país. Vamos a hablar con aquellas personas que nos escriben porque ingresaron al país con una visa de turista y aunque no ha sido su intención quedarse, debido a esta pandemia, debido a las situaciones que están pasando sus países también con esta pandemia, entonces han tenido que quedarse aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de los pasos a tomar, cuáles son las consecuencias y la realidad de lo que pudiera suceder, ¿no? Porque lo que hablo hoy es específicamente viernes, julio 24. ¿Y por qué menciono fechas? Porque si ven esta transmisión de cada 2, 3, 4 semanas, no sabemos lo que puede hacer esta administración, si cambia la política acerca de una regla o alguna medida, así que tenemos que estar siempre bien informados. Y muchísimas gracias, Isaac, que nos saluda desde México. ¿Quién como usted que está comiendo taquitos todos los días, gorditas, qué rico, o su pozole? No hay que hablar de comida ahorita, porque todavía no es la hora de almorzar o de cenar para alguno de nosotros. Entonces, si usted ingresa a los Estados Unidos con una visa de turismo, algo que usted debe resguardar siempre como turista en este país es el hecho de no dejar que esa visa o el permiso de estadía expire. Y vamos a hablar un poquito de la diferencia porque al leer de sus preguntas me doy cuenta que existe mucha confusión. ¿Por qué? Porque cuando ustedes consiguen su visa de turismo, en el pasaporte, en el visado, les dicen la fecha en que esa visa va a expirar. Pero eso no quiere decir que cuando ingresen a Estados Unidos se pueden quedar hasta que esa fecha expire. Lo que rige, lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional, cuando ustedes ingresan a los Estados Unidos y les dan su papelito que sí, le borraron el nombre, que bueno, y les dan tarjetita, algo parecida como esta, esto es solamente una copia. Aquí entonces el oficial confirma la información de ustedes, sus nombres y la fecha hasta la que usted se puede quedar, ¿no? Y la fecha que ingresó es la fecha que se puede quedar. ¿Por qué es importante esto? Porque este documento hoy en día a veces ni se los entregan, pero en los bancos de datos de inmigración sí hay esa fecha límite. Y lo que dictamina este permiso de estadía es que hasta la fecha que el oficial le dé, esa es la fecha que usted se puede quedar. Si se queda más de ese tiempo, quiere decir que se está quedando fuera del tiempo del permiso que se le otorgó o se le permitió bajo las leyes. Entonces, vamos a hablar primero con ese grupo de personas, que expiró el I-94 o está a punto de expirar y ustedes, ya se los hemos dicho en varias ocasiones, deben registrar una solicitud para la extensión de su permiso de estadía. No existe garantía ni seguridad que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía les apruebe esta extensión. No existe la seguridad de que les vayan a aprobar esto antes de que se expire ese permiso de estadía. Pero lo que yo les puedo decir es que lo que hemos escuchado de parte del Departamento de Seguridad Nacional es que ellos quieren decirle a las personas que tienen una visa de turismo que el permiso de estadía está a punto de expirar, que registren los permisos para quedarse más tiempo, para pedir esta extensión, y ellos van a tomar en consideración lo que está pasando bajo esta pandemia. Ahora, muchísimo ojo, porque ustedes pueden conversar con otras personas que en el pasado les han extendido sus permisos de estadía sin ningún problema. El hecho que estamos pasando por esta pandemia no quiere decir que automáticamente les van a aprobar esta extensión. Ustedes tienen que saber esto. ¿Por qué? Porque hay castigos bajo las leyes de migración, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona se queda más de 6 meses, más de 180 días en el país sin un estatus legal, o sea, sin permiso,
La próxima vez cuando salgan del país, el gobierno, las leyes de migración, consideran que usted recibe un castigo de 3 años. Bajo la ley de migración, eso quiere decir que no podría reingresar hasta que vive fuera del país por 3 años. Si usted se queda aquí más de un año sin estatus legal migratorio, el castigo puede ser de 10 años fuera del país por quedarse más de un año aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿hay riesgos? Definitivamente sí. Este es el primer grupo de personas, las personas que ingresaron con un permiso de estadía, el permiso está a punto de expirar, o tal vez ya registraron las extensiones de sus visas, pero todavía no han sido aprobadas y se expira esta extensión. Lo que hemos escuchado por parte de las autoridades es, supongamos que no reciben respuesta y ustedes salen del país y quieren regresar en unos cuantos meses. Es entonces que el oficial de aduanas va a tener que tomar en consideración, ok, se quedó mucho tiempo, era la primera vez que se quedaba en tiempo, nos dice que van a considerar la totalidad de las circunstancias. Esta es una persona que tal vez está trabajando cuando va a Estados Unidos o nomás ha ido a visitar una vez cada año, una vez cada 3 años, y esta fue una circunstancia que en realidad no le esperaba a nadie y por eso es que se quedó más tiempo fuera, bueno, aquí dentro del país con esa visa que le habían otorgado y que nunca pudieron recibir si la respuesta de la solicitud es que les extendieron o no. Pero la buena noticia es que en algunos casos sí van a recibir esos permisos extendidos. Entonces, yo siempre les digo, consideren el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de quedarse aquí más tiempo? Pues el castigo. ¿Cuál es el riesgo? Que tal vez no les aprueben y esta información pueda ser usada contra ustedes en el futuro bajo las leyes de migración. Pero también existen riesgos acerca de lo positivo. Puede ser que por razones familiares o por razones de salud tienen que quedarse aquí, sus países, las fronteras han cerrado y esas buenas explicaciones son las que un oficial va a considerar en el futuro, porque los oficiales muy bien saben que esta no es una situación que solamente está pasando aquí en Estados Unidos, pero mundialmente, ¿no? Entonces, la totalidad de las circunstancias. Ahora, ¿qué pasa si su visa, no el permiso de estadía, pero la visa en sí se expira mientras que la persona está aquí en Estados Unidos? Entonces es una situación diferente, porque para que una visa sea considerada para renovación o para extensión, ya no el permiso de estadía, muchísimo ojo, gran diferencia. El permiso de estadía lo puede considerar el Servicio de Migración y Ciudadanía. Ya les expliqué que pueden ir a la página uscis.gov, uscis.gov, porque es la página inclusive que ha sido actualizada por el Departamento de Migración para que ustedes puedan ahí averiguar cuánto tiempo se está tardando el proceso de esas extensiones de visa, cuánto tienen que pagar, cuánto tiempo se puede tomar su caso. Pueden ir bajo status para chequear el estatus de su caso y ahí ellos los mantienen informados gratuitamente. Si estamos hablando de una visa, el Servicio de Migración y Ciudadanía, no el permiso de estadía, la visa en sí no es renovada por el Servicio de Migración y Ciudadanía, no puede ser extendida, tiene que ser el Departamento de Estado. Entonces, generalmente lo que ustedes hacen cuando van a renovar su visa es acuden a un consulado o a una embajada americana para poder pedir que esa visa se extienda. Ahora, muchísimo cuidado para toda aquella persona que está con una visa profesional. Las visas profesionales son bien delicadas porque tienen fechas límites, tienen fechas, por ejemplo, que la persona tiene que salir a renovar o tiene que salir a cambiar un estatus, dependiendo bajo qué empleo tiene, qué posición laboral tenga aquí en los Estados Unidos. Ustedes deben conversar con sus abogados antes de que esa visa se expire, meses antes de que esa visa se expire, para que su abogado les explique los riesgos, los pasos a tomar, el tiempo que tal vez deberían salir antes de que se expire esa visa, porque lo que no quisiera hacer nadie con una visa de profesional o inclusive una visa de turismo es quedarse más del tiempo porque pensaban, bueno, la pandemia no va a pasar nada. No, conversen con sus abogados porque cada caso es diferente y cuando usted tome la decisión, tómela con los ojos abiertos, sabiendo cuál es la consecuencia de la clase de visa con la que usted se encuentra aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque no solamente tenemos visas de turismo, tenemos visas profesionales, tenemos visas de estudiantes y para todo eso hay leyes que se tienen que considerar y analizar, ¿ok? Esa es la diferencia, entonces a conversar con sus abogados. A ver. Ay, lo siento mucho. Is there a way my mouse can... I just read a question que quiero contestar aquí. A ver, vamos a analizar este caso con lo poquito que me cuenta, pero al menos. Yo tengo un hijo que está enfermo, pero mi pregunta es si yo puedo calificar para documentos porque mis padres fallecieron en este año y los dos tenían TPS, mi mamá murió en abril. Nuestro más sentido pésame, lo sentimos mucho, la pérdida de sus papitos,
pero el hecho que ellos hayan tenido TPS era solamente una protección temporal, no era un estatus legal permanente aquí en los Estados Unidos, entonces me temo que ellos no podrían haber registrado una solicitud para usted. Y el hecho que solamente su hijito está enfermo en estos momentos tampoco indica o garantiza que puede calificar para documentos. Lo sentimos mucho, seguimos esperando para un cambio de ley. A ver. Ay. Maggie y Abel. Mi pregunta, si entro con visa, ¿puedo arreglar con mi esposo residente siempre y cuando usted no se haya quedado más del tiempo permitido bajo la ley de inmigración y no tenga un tema de inadmisibilidad por vivir en el país en un estatus legal? La mayoría de veces, si usted escucha que es mejor que su esposo se convierta en ciudadano antes de que usted solicite la residencia, es porque se empieza un proceso consular y usted tiene temas que la hacen inelegible, como por ejemplo el haber vivido aquí sin un estatus legal migratorio por cierto tiempo, entonces va a requerir que usted pida un perdón por el castigo, ya sea de los 3 o 10 años. Pero si su esposo se convirtiera en ciudadano y usted tiene un ingreso legal, entonces esto le permite hacer un ajuste de estatus aquí sin tener que salir del país. Temas definitivamente que tienen que ser analizados paso por paso, porque ustedes me conocen bien, siempre les digo, todo caso bajo las leyes de migración es un caso diferente y tiene que ser completamente analizado. Okay. ¿Sabe por qué elijo su pregunta, señora Mari y Rigo Jaramillo? Porque justo de esto hablamos hoy en Primer Impacto, en el segmento de esta tarde, y recibimos preguntas como la de ustedes todos los días, muchísimas veces al día. Vamos a leerla juntos, ¿sí? Dice, ¿cómo puedo hacer para que mi esposo haga la entrevista en Estados Unidos? Porque según mi abogada, él tiene que salir a México, pero con toda esta pandemia, la embajada en México está cerrada y no se sabe hasta cuándo habrán. Estamos esperando la cita desde agosto del año pasado. Por favor, aconséjeme. De cuento, señores Jaramillo, que la razón por qué su esposo tiene que salir del país, me imagino que es ciudadana, ya hicieron la petición familiar. Él vive acá más de un año sin un estatus legal migratorio, por lo tanto, si no ingresó con una visa o no tiene protección de la 245I, el único camino a seguir es un proceso consular que requiere que él tiene que salir a su país a pasar la entrevista consular. Usted y su esposo es una pareja de miles de personas, miles, que están esperando citas en sus embajadas o consulados americanos en los diferentes países. El gobierno aquí no le podría dar a él una entrevista, bueno, puede recibir la solicitud para el ajuste, pero eventualmente sería rechazado e inclusive negado. Entonces, déjenme hablar un poquito de las excepciones de personas que no tienen que salir a una entrevista consular. Aquellos que ingresaron con una visa, que ingresaron con un permiso a los Estados Unidos o que aquí específicamente tienen un cónyuge o un hijo menor de 21 años, no importa la edad del hijo, un hijo ciudadano estadounidense que esté sirviendo en las Fuerzas Armadas y tener un familiar inmediato como un esposo o una esposa o inclusive otro hijo, el hermano del que está sirviendo en las Fuerzas Armadas, que sea mayor de 21, porque entonces calificaría como un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense y aunque no haya ingresado con una visa, aunque no haya ingresado con inspección, porque su hijo o hijastro, ahorita vamos a hablar de ese tema porque tengo clientes en esa situación, les puede ayudar a recibir su parole in place, su permiso especial, para que entonces no tengan que salir del país de otra manera. Su esposo tiene que seguir un proceso consular. Y muchísimo ojo, señora, porque no quiero que se me vaya sin escuchar esto que aplica a todas las personas que nos escriben también. Recuerden, no toda persona califica para un perdón. No toda persona puede salir a tener una cita consular y que la vayan a aprobar. Ahora tenemos que considerar otros temas, como por ejemplo la carga pública. Así que estoy segura que su abogada ya se sentó con usted, les explicó todos los pasos, todos los factores que van a ser considerados el día de la entrevista. Y recuerden, el perdón I-601A es solamente para los castigos de los 3 y 10 años. Si la persona ha salido del país en varias ocasiones, reingresó sin un permiso legal, entonces no califica para el permiso y para el perdón fuera del país les negarían el caso y no podrían reingresar legalmente, ¿ok? Muy buena pregunta. Wow. Primero que nada, señor Mel, dígale a su suegra y mándale este pedacito del video que vaya a la página de Primer Impacto para que vea el Facebook Live, porque qué buen yerno que tiene usted. Yo quiero que me toque, no eras así, usted preocupándose por ella. Qué bueno, dice.
Buenas tardes, mi suegra se quedó varada en Los Ángeles y se le vence en septiembre. ¿Qué debe hacer? Ya estamos en julio, ¿no? Entonces, me imagino que está hablando del permiso de estadía. Ella puede pedir una extensión para el permiso de estadía que le dieron, pero nuevamente, asegúrese de que ella considere cuáles son los riesgos, cuáles son la totalidad de circunstancias del pasado. Nunca se quedó antes más de tiempo. Al analizar todo eso, entonces ella puede saber, mira, esto es fuera de serie, es la pandemia, por eso es que tengo que pedir esta extensión de mi estadía. Y nuevamente, dudamos como abogados que Migración conteste todas esas solicitudes que están recibiendo a tiempo. Las están procesando, sí, porque les están llegando las citas para que las personas ya se tomen huellas, pero respuestas todavía no las hemos recibido. Esperemos que sí, pero están bien atrasados con todo trámite en este momento, ¿no? Entonces dígale que no deje que el permiso de estadía se le expire, que pida la extensión uscis.gov. Esa es la página de internet. Wow, eso no lo voy a poner en cámara, pero definitivamente ok, tantas preguntas que no puedo poner en cámara. Siempre les digo, por favor, lo confidencial, sus números telefónicos, información muy confidencial, nunca la debemos poner en redes sociales. Make sure that I stay here, que no se me mueva la pantalla para contestar los que no puedo poner en cámara, ¿sí? Ok. Una persona que trabajó con documentos de un ciudadano estadounidense puede registrar peticiones con inmigración. Aquí va. El tema de inadmisibilidad o el tema que los haría inelegibles es el hecho que cuando reclamamos o nos hacemos pasar como ciudadanos estadounidenses, las puertas bajo las leyes de inmigración se cierran y no hay perdón a menos que esta declaración o este reclamo como ciudadanos haya sucedido antes de septiembre 30 del 96. Si eso sucedió después, la ley de inmigración dice puerta cerrada, no puedes recibir la residencia. Entonces, definitivamente un tema que no podemos poner aquí en cámara, pero usted puede conversar con su abogado o con su abogada para que analicen la documentación y ver cómo se podría usar contra ustedes o cómo se podría defender en caso que esta situación sea relevante el día de una entrevista, ¿no? Pero definitivamente algo que en cámara no podemos compartir. Pero su abogado va a sentarse con usted y conversar con ustedes. Vamos a hablar con la señora Hilda, que tampoco puedo poner en cámara, pero ella me cuenta que una compañera de escuela, su hija es menor de edad y la compañera de escuela la golpeó. Ok. Y quiere saber si puede aplicar y le dicen que sí, apliquemos para la visa U. Vamos a hablar un poquito de la visa U porque continuamos recibiendo sus preguntas. La visa U es para toda aquella persona que fue víctima de un crimen violento, que reportó ese crimen a las autoridades y cooperó para la investigación, que puede demostrar que tiene buena conducta moral y que también sufrió daños físicos o emocionales. Todo eso se tiene que comprobar. Y antes de solicitar la visa se tiene que certificar la información con una firma por parte de la policía. Hoy en día estamos viendo muchísimos casos de la visa U negados, muchos. Inclusive personas que tienen la visa U, sus residencias permanentes legales también están siendo negadas. Entonces, aquí la información para usted. No quiere decir que solamente porque sentimos mucho que su niñita pasó por esta situación, que porque la golpearon ya es suficiente para calificar para un crimen que califique para la visa U. No hay generalidades cuando se trata de la visa U. Consigan ese reporte policíaco donde se reportó el crimen y que un abogado que es experto en las leyes de migración se siente con ustedes y les explique no solamente si el crimen va a calificar o no, pero también la realidad que si el crimen no se certifica, no existe visa U y que si la visa U, aunque sea certificada por la policía, se llega a negar, existe la posibilidad que bajo esta administración los manden a ver a un juez de inmigración. Muy importante información. Los riesgos hoy en día son grandes comparados a antes, así que vale la pena que sus abogados les den esa guía, ¿no? Muy buena pregunta. Thank you. No puedo ponerla en pantalla. Ay, Maritza. Le cuento. Como quisiera decirle que sí, como quisiera decirle que ya tenemos esa respuesta, pero la realidad es que no. Inclusive lo que sabemos, no sé de qué embajada americana o qué consulado americano le toca la entrevista a su hermana, pero ni me dice si es aquí, puede ser inclusive, bueno, la entrevista puede ser o fuera del país o si es un ajuste de estatus puede ser aquí dentro del país, ¿no? Y para los dos lugares no tenemos ninguna fecha específica para darles. Lo que sí sabemos es que ya el Departamento de Estado para toda embajada americana, para todo consulado americano, ha anunciado
que se van a reabrir las embajadas y los consulados de acuerdo a la situación que esté viviendo el país por el coronavirus. Por ejemplo, Ciudad Juárez, julio y agosto definitivamente nos dijeron que están cerrados, pero si algo llegara a cambiar, nos van a avisar. Entonces, cada vez que tengamos esa nueva información, voy a compartirla con ustedes, pero por ahora, por favor, les pido que tengan un poquito de paciencia, que yo sé que es difícil, pero es lo mismo que nos está diciendo el Departamento de Estado, ¿sí? Y Kim, dime por favor si están compartiendo esta información de Primer Impacto. Para nosotros es muy importante que ustedes nos ayuden a compartir, porque cuando comparten, mantenemos a más familias inmigrantes informadas, ¿verdad? Algunos están compartiendo. Pues no, entonces ya, nos vamos, nos fuimos. Pero no, ya ahorita van a empezar a compartir. A ver, dime, por favor, ayúdenles a compartir. Ay, el señor Joel, le voy a contestar, ¿sabe por qué? Porque esta pregunta la recibimos todos los días. Recuerden, recibimos bastantes preguntas, pero me gusta elegir a ellas que representan la generalidad del tema, porque muchos de ustedes tienen esta misma pregunta, ya que son más de 12 millones de personas en esta situación, ¿no? Como por ejemplo, el señor dice, Kim, ¿sí están compartiendo? Están empezando. Yes, ayúdenos a compartir, por favor, solamente tienen que hacer clic. Thank you. Ponles en cámara, pero déjame leer primero yo. Mi hijo cumple 21 de edad este 27 de septiembre y quisiera saber qué hacemos para arreglar nuestra situación aquí en Estados Unidos. Muchas gracias. Ok, ahora sí, ponga todo lo que están compartiendo. Thank you. En el caso de usted, para toda aquella persona que se encuentra en esta situación, el hecho de vivir acá tantos años, tener un hijo mayor de 21 años que es ciudadano estadounidense, no nos da un camino a la residencia permanente de este país porque no existe ley que los ampare. Ahora, si usted ingresó con una visa, si tiene protección de la 245I, que es una ley que ya expiró en abril 30 del 2001, y si ustedes quieren saber, abogada, qué es esta ley, pueden ir a Jessica Domínguez TV, ahí tengo mis videos, les explico claramente lo que es la 245I, pero por ahora, si ustedes no tienen esa protección, entonces no podrían recibir la residencia a menos que usted tenga otro hijo que esté sirviendo en las Fuerzas Armadas o sea veterano de ella, y ellos les ayudan a conseguir un permiso especial que se llama el Parole in Place para entonces poder recibir la residencia aquí. Recuerden, la información que les doy aquí es muy general en naturaleza. Todo caso tiene que ser analizado porque cuando un caso se analiza desde el momento que el señor puso su primer pie en este país o la señora, la familia que quiere emigrar, hasta el momento que se va a registrar la solicitud con emigración, ¿no? Así que, muy importante. Thank you. Ay, muchas gracias. Ya le pusimos a Leticia y a la señora Victoria. Todavía no. Ok. Wow, déjame contestar esta, porque señora Norelis, como usted, hay muchas personas que están en esta situación y vamos a leer el fact pattern, vamos a leer juntos lo que usted nos cuenta, los datos del caso de su mamita. Por el COVID, mi mamá no pudo tomar el vuelo de regreso, se venció en el 94 y su solicitó extensión de visa, pero no hemos recibido noticia. Y ya pasó la fecha de cambio del segundo pasaje y se volvió a cambiar un tercer pasaje. Hay que volver a solicitar la extensión de visa. Si ustedes tienen un recibo de que ya pidieron esa extensión, aquí el registrar una nueva solicitud no les va a dar una respuesta más rápida ni va a anular el primer trámite tampoco. El trámite que ya se registró pidiendo ese extensión, ¿verdad? Porque dice, sí, ya lo solicitaron, es el trámite que continúe. Recuerde, muchísimo ojo, el hecho que ese trámite esté pendiente no quiere decir entonces que si se expira el permiso de estadía, su mami no empieza a acumular presencia indocumentada que pueda ser información usada contra ella en el futuro cuando trate de visitar los Estados Unidos nuevamente. Y yo sé que es difícil entender eso, pero yo les tengo que decir la situación como estamos en este momento. Nos ha dicho muy claramente el Departamento de Seguridad Nacional. Ellos fueron los que dijeron si se encuentran en esta situación, pidan sus extensiones, vamos a poder considerar esta información. En este caso, un oficial en un futuro puede preguntar, ok, entiendo que te quedaste un mes, entiendo que te quedaste 2, pero ¿por qué tanto tiempo más si ya abrieron, por ejemplo, las fronteras de tu país para recibirte de regreso? A menos que te enfermaste aquí en los Estados Unidos. Si te enfermaste aquí en los Estados Unidos, entonces es información que vamos a considerar. Créame, se va a tratar de la totalidad de circunstancias. Ellos van a analizar el caso en su enteridad y esperemos que lo que dicen en este momento no cambie, ¿no? Que es que definitivamente van a considerar la pandemia como un motivo razonable. Thank you. Ay, pues la pongo en cámara porque me encantó su comentario. Gracias, señora, gracias, usted es muy amable. Estas son situaciones bien... tengo la custodia legal de mi hermana menor de padre y soy ciudadana americana. ¿Qué debo hacer para traerla?
no puede un hermano traer a una hermana que tenga la custodia legal. Ahora, si usted decide adoptarla, si decide comprobar bajo las leyes de migración que va a vivir con esa niña, vivió ya por 2 años y cumplir con requisitos bajo las leyes de migración, entonces es una opción. Pero he visto muchas personas que cometen errores cuando se trata de estos casos porque todo país tiene reglas, leyes que lidian específicamente con las leyes de adopción y usted no sabe cuántos casos niega migración porque no se tomaron los pasos necesarios. Lo que yo le recomendaría es que busque una agencia de adopciones porque ellos tienen abogados que se especializan en ayudar a una persona a adoptar legalmente a alguien que está fuera del país e inclusive ciertos países ni siquiera se puede llevar a cabo esos pasos porque son protegidos estos niños bajo ciertas leyes, así que vale la pena conseguir una agencia que trabaje específicamente en adopciones. Gracias, señora Rodríguez, es usted muy amable. Señora Alma, toda persona que tiene DACA, que está casada con un ciudadano o una ciudadana estadounidense, DACA no les impide que ellos apliquen para la residencia, pero se va a tener que determinar si califica para un ajuste o tendrá que ser un proceso consular fuera del país. Muy buena pregunta. Pues Silvia, cuénteme un poquito más. Solamente me dice abogada, mi caso ya es 245, tengo 17 años esperando. A ver, dígame. Es de México, ¿verdad? ¿Y quién le pidió? ¿Su hermano? ¿Su papi? Porque, o su mami, usted es mayor de 21 años. Estoy un poquito analizando el caso, solamente deduciendo basada en la información de espera que usted me dice que tiene, porque si solicitaron para usted ya desde 2000, hace 17 años, quiere decir que estamos hablando, inclusive tengo noticias para usted, ha sido de 2001 para acá, ya casi son más de 19 años, porque para tener la 245 hoy tiene que haber sido antes de 245, antes de abril 30 del 2001. Y si ya vamos en el 2020, wow, ya pasaron, pues puedo creer, ya pasaron 19 años, entonces la espera es bien larga. Usted tiene que regirse para determinar cuando la visa esté vigente, o sea, cuando ya califica para la residencia, basados en lo que llamamos el boletín de visas. Nuevamente en jessicadominguez.com, ahí tenemos videos donde usted puede ver exactamente cómo leer el boletín de visas, cuánto tiempo me falta si soy de México, cuánto tiempo me falta si soy de otro país de origen. Muy buenas preguntas. A ver, ¿qué preguntita me están mandando por aquí? Porque aquí quiero que sepan que también tengo personas que me dicen, ahí están preguntando de esto bastante, están preguntando del otro bastante, así que vamos a ver qué nos están diciendo. Si me llaman de la Casa Blanca, no estoy ahorita, porque vamos a ver, ok, perfecto. Perfecto. Me preguntan específicamente el formulario I-539, tienen que pagar las tarifas, por supuesto. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a ese equipo campeón que también sigue los Facebook Lives para asegurarnos que estamos contestando esas preguntas y aclarando sus dudas, ¿no? Muchas gracias por el apoyo. ¿Y ya compartieron quién? Me están compartiendo. Ok. ¿No? ¿No están compartiendo? Sí, está. Oh, ya. Ok. A todas las personas que están leyendo sus comentarios, que me dicen, vivo muchísimos años aquí, ¿qué puedo hacer? Seguir trabajando, seguir con la frente en alto, seguir portándose bien como lo han hecho todo este tiempo, porque algún día podremos ver la luz al final del túnel. Tenemos que tener esperanza y fe, señoras y señores, porque no hay ni una ley que automáticamente nos dé un permiso de trabajo o la ley de residencia en este país solamente por vivir acá tanto tiempo. Y mucho ojo con las personas sin escrúpulos que les ofrecen una residencia solamente por vivir acá por muchísimo tiempo, ¿sí? A ver, Magali, me encanta esta pregunta. ¿Cómo está, señora Ramírez? Dice... Buenas tardes. Para solicitar un permiso de trabajo mientras el caso está en proceso de residencia, ¿es posible aplicar o recomienda esperar? Depende de su caso. Está haciendo un ajuste de estatus en este momento basado en que tal vez su cónyuge... Mire, en estos momentos lo que estamos experimentando es que como se están demorando mucho más tiempo para darnos las entrevistas, muchos clientes necesitan su permiso de trabajo, entonces no van a esperar a ser residentes para tener... permiso para trabajar. Ellos quieren un permiso lo más pronto posible. Entonces, al registrar sus solicitudes para la residencia, también registramos la solicitud para el permiso de trabajo. Pero, ojo, siempre quiero aclararles. Thank you. Siempre quiero aclararles
que no quiere decir que el permiso de trabajo se los van a dar rápidamente. Hoy en día estamos esperando meses antes que se los manden, pero al menos la gente está contenta porque eventualmente le llega y ya tienen un poquito más de paciencia hasta que puedan ir a su entrevista de residencia. Ay, Edith Flores, le vamos a contestar esta pregunta porque así como usted la pregunta, hay miles de personas que también tienen esa pregunta. Y dice, ¿qué puede pasar? Por favor, do I have the USCIS, Kim? El cuadradito para que se les haga fácil seguir. Mi cuadradito. uscis.gov. Esta semana, Inmigración anunció una nueva página web donde ellos específicamente comparten que ahora hay más información en español, que información que está mejor traducida, inclusive es más fácil tener acceso a lo que se llama check status para ver hasta qué punto ha llegado el caso, los tiempos de proceso, y no se desanimen si antes, por ejemplo, hace muchos años, nos decían que un trámite se demoraba, por ejemplo, de esta fecha a esta fecha nos daban 3 meses, o ya sabíamos, oh, wow, si es que es en esos 3 meses, entonces ya me va a llegar. Ahora nos dan lo que se llama estimados de tiempo. Esto quiere decir que ni siquiera podemos decir exactamente, mira, ya pasó un año y te has pasado de mi fecha, porque van cambiando esto rápidamente debido a que ya se tardaban esos trámites, pero ahora como tenemos la pandemia, sigue entonces alargándose el tiempo de espera para muchísimos de los trámites, así que no se me desespere, es parte de lo que estamos viviendo aquí y fuera del país. Todos están esperando mucho tiempo. Señora Ramírez, muy amable de su parte. Señora Ceguera, no ponga esta información en cámara, pero usted tiene que traerle todos los factores de un caso a su abogado para que él determine cuándo su esposo podría regresar y si califica para algún perdón. Es usted muy amable, señora Valle. Muchísimas gracias. Ok. Mariela, fíjese que la respuesta para usted es... bueno, déjeme poner en cámara los que voy a contestar porque si no... Ok, vamos a hablar con usted, señora Rosario, porque quiero contarle que así como usted, hay muchísimas personas. Thank you. I love it. No me olvido de cuando empecé, por si acaso. Mire, ceñito, aquí en esta, ojalá que la puedan ver, en esta dirección, usis.gov, www.usis.gov, es donde ustedes pueden ir y chequear el estatus de su caso. Le cuento, así como usted, otras personas también están esperando la renovación de sus tarjetas. ¿Todo está bien, chicos? Yeah. Ok. Ok, as long as everyone's okay. Ok, qué bueno. Les cuento que cuando nos dan la tarjeta de residencia, aunque nos ponen una fecha de expiración, es porque el gobierno quiere averiguar dónde estamos viviendo, cómo está la conducta moral, esa información que tenemos que proveer cuando renovamos nuestras tarjetas. Pero eso no significa que la residencia expire. Usted continúa siendo residente permanente legal de los Estados Unidos. Inclusive, el recibo que usted tiene de Servicio de Migración y Ciudadanía demuestra que usted ya está en proceso en renovar esa tarjeta. Así que tranquila, la residencia usted la va a continuar teniendo. Desafortunadamente, como muchas otras personas, va a tener que esperar que el Servicio de Inmigración procese todavía su tarjeta. Porque no es usted, por favor, sigan esa página que le acabo de enseñar, el check status, chequee el estatus de su caso para que usted tenga paz de que todavía está todo en proceso, ¿ok? Muy buena pregunta. Esas personas, estimada Dulce, siguen esperando por este momento. ¿Por qué? Porque anunció el Departamento de Estado que no hay fecha exacta para cuando reabran los consulados americanos o las embajadas americanas. Como les dije, Ciudad Juárez por ahora no nos dice una fecha de reapertura. Definitivamente lo único que nos dicen es que julio y agosto van a estar cerrados, pero no saben hasta qué fecha van a reabrir. ¿Cuántas preguntas? Una vez que aprueban el perdón, se le tiene que notificar al Centro Nacional de Visas para que entonces se procese el resto del trámite y la persona puede eventualmente tener un trámite para acudir a su cita consular.
Sin embargo, por ahora, como se los vengo diciendo, no hay citas consulares para las personas aunque ya tengan sus permisos aprobados, a menos que exista una situación urgente fuera del país, como por ejemplo un señor que estaba fuera del país y aquí su mamá, su esposa sufrieron un accidente muy grave y entonces el consulado americano hizo una excepción para darles una cita, pero eso no es automáticamente. Si se encuentran en esta situación de emergencia o de urgencia, pueden intentar conseguir esa cita por parte del consulado americano o la embajada americana. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, como siempre, por su apoyo. Gracias por compartir. ¿Quién sí compartieron? Sí. Ok, porque entonces vamos a estar de regreso. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Gracias por que en medio de tanta incertidumbre seguimos luchando, seguimos con la frente en alto, dando lo mejor que podemos. Y sé que la situación está difícil. Acá en California los números siguen subiendo. Como trabajadores esenciales seguimos trabajando, pero con mucha cautela, usando nuestras máscaras. Y les deseamos a ustedes y a sus hogares mucha salud y aquí los espero la próxima. Que tengan lindo día.